¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los martes a las 22 horas por el 7 de Cablevisión. Hoy vamos a tener un programa bastante movidito. Vamos a hablar inclusive de lo que está ocurriendo en el país, porque sigue marcando una fuerte conmoción esta estrepitosa degradación ética y moral de la política, los empresarios y la justicia en la República Argentina. El impacto que esto puede llegar a originar en la economía diaria, en los niveles de la producción, de los sectores productivos y fundamentalmente lo que puede llegar a ocurrir, esto derivado a la provincia de Córdoba, que no escapa a esos riesgos que particularmente tiene la corrupción, el sobreprecio, el manejo espurio y amañado que tiene la política con los empresarios. Alfredo Blanco va a hablar esta noche de corrupción y economía, es decir, no podemos sustraernos a lo que sucedió en Brasil. Hay que ver si este impacto llega a la República Argentina. Brasil tuvo 2 años de recesión luego del Lavallato. En la Argentina algunos episodios que ya comienzan a vislumbrarse marcan una tendencia hacia ese sentido y Alfredo me imagino que lo irá a desarrollar con la capacidad que habitualmente le pone a cada una de sus columnas. Vamos a hablar en Córdoba qué es lo que está pasando. La Voz del Interior publicó hace pocas horas nada más un informe sobre la denuncia que realizaba el vocal de la minoría del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Esteban Bría, que va a estar con nosotros, sobre los aportes que realiza la provincia por fuera del sistema de control que no es nada nuevo, sino que se ha transformado en una habitualidad teniendo en cuenta la gran cantidad de obras que hace la provincia. Y vamos a hablar con empresarios para saber concretamente cómo pega todo esto y fundamentalmente los niveles de inflación, la devaluación del dólar en cada una de las industrias, porque van a estar con nosotros el presidente y el vicepresidente del Foro Productivo Zona Norte. Auspicios, cuando regresemos, Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. Fabicur. ICSA. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Pauni Sanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Hada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Ricardo? Bueno, sorprendido y conmovido como todo el mundo en la Argentina con las noticias respecto de este mecanismo de sobornos, de cohecho, como le llaman. Y como vos decías, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Aclaremos primero un tema. Yo no hablo obviamente de la cuestión judicial. Me cuesta trabajo entender las personas que creen de que todo lo que está ocurriendo es un plan que ha sido diseñado en alguna oficina y que se lleva con tantos protagonistas, se va desarrollando. Eso me parece difícil. Porque en realidad, digamos, los 9 millones de dólares del señor López que le dio a las monjitas,
los vimos todos. El dinero que se contaba en la cueva, que se conoce como la Rosadita, lo vimos todos. De manera tal que creo que es muy difícil discutir con personas que sienten la necesidad casi religiosa de creer que lo que ocurrió en realidad no ocurrió. Habrá grados de complicidad, seguramente habrá hechos más graves que otros. Habrá además a lo mejor situaciones que deberán explicar funcionarios que no son del gobierno anterior. Todo eso está bien. Ahora, el hecho concreto es que esto ha disparado algo que no habíamos visto nunca, en realidad no lo habíamos visto nunca en la Argentina, y es esto que quienes han sobornado funcionarios, que han hecho acuerdos con ellos y le han dado dinero, devolviéndole dinero que el Estado les entregaba como anticipos, bueno, han dicho sí, efectivamente, yo soy partícipe de eso. Digo, eso deja, digamos, obliga a que todas las elucubraciones sobre si los cuadernos estaban escritos, eran originales, fotocopias, estaban en cursiva o en imprenta, es un dato irrelevante, porque Total y absolutamente. de hecho, cuando alguien va y dice, sí, efectivamente, yo le di a ese señor tantos miles de dólares o millones de dólares, digamos, no tiene mucha importancia si el disparador de la investigación fue una fotocopia o no. Así es. Pero por eso dejo esa cuestión de lado con la esperanza de que efectivamente la justicia, digamos, actúe imponiendo en los casos que corresponda las condenas que sean pertinentes de acuerdo a nuestro marco legal. Pero digo, ¿qué significa eso sobre la economía? ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, tenemos cercano una experiencia que seguramente tiene diferencias en la forma en que se desencadenó, en los funcionarios que se vieron involucrados y en el marco legal bajo el cual admitieron sus responsabilidades, porque es distinta la ley argentina, por la cual muchos se han adherido a ser imputados colaboradores, a lo que es la ley en Brasil, del Lavallato. Pero digo, existe mucha información que dice que el proceso que se disparó en Brasil contribuyó, entre otras cosas, a generar contracción en la economía, además de la propia de la situación brasilera tenía con anterioridad a que se disparara eso. Bueno, acá también se ha comenzado a ver y dice, bueno, en realidad, si la primera actividad que claramente se recuperó en la economía argentina, que hemos dicho muchas veces, en los 2 últimos años de la gestión de la presidenta Fernández, en realidad la economía no había crecido y tampoco lo hizo inmediatamente que asumió Macri, pero después hubo un síntoma de recuperación que estuvo explicado básicamente por la rápida respuesta de 2 sectores, digamos. Uno, el sector agropecuario, que se vio beneficiado con la idea de suprimir algunas retenciones y fijar un programa de reducción gradual para el caso de la soja, y la construcción. Entonces eso por una parte, uno dice, bueno, ahora cuidado porque esto puede traer ya a los problemas que veníamos teniendo, que derivados de la situación, de la corrida cambiaria, del aumento de la tasa de interés, etcétera, que significan, digamos, una contracción del nivel de actividad económica, digo, eso se le suma entonces la posibilidad de que como las empresas que están comprometidas en estos actos delictivos son empresas muy importantes de la construcción, entre ellos, bueno, uno de los que ha confesado que formaba una parte clave en el diseño de cómo se repartían las licitaciones y se distribuían después los retornos, es el expresidente de la Cámara de Construcción. O sea, digo, entonces la primera cuestión es decir, bueno, cuidado porque ese sector se va a ver afectado. Yo suelo decir que aparte de eso hay otro elemento que va a influir. El otro elemento que va a influir es que cualquier persona de bien que esté en el gobierno, que sea director general de administración del Ministerio de Obras Públicas o que sea secretario de Obras Públicas, seguramente cuando le traen un certificado de una obra que está haciéndose, hay obras, acá en Córdoba hay obras que la están haciendo empresas que están involucradas en estas maniobras delictivas, si el secretario toma y dice, a ver este certificado, sí, ¿a quién es que le tenemos que pagar? Y ve el nombre de la empresa. Yo digo, por más que la mayoría de los responsables máximos de esas empresas hayan cedido su cargo para tratar de independizar, digamos, la cuestión jurídica, procesal de la cuestión de la empresa, de todos modos creo que más de un funcionario va a decir a su secretario, a ver, déjamelo acá que lo voy a ver un poco más tranquilo, ¿no?
Ese es un segundo elemento. Pero hay un tercer elemento también muy importante, y es que el gobierno tenía mucha confianza en que los programas de participación público-privada venían a ser como una rueda de auxilio para generar inversiones de infraestructura, inversiones del sector público con participación privada, y que venía a servir para superar restricciones de financiamiento que un Estado, con el déficit que tiene el Estado argentino, no podía hacerlo. Bueno, eso, ahora, muchas empresas de las que están cuestionadas estaban o involucradas o pensando en participar de esos programas, y seguramente el gobierno no podrá permitir que participen. Es más, había habido asignaciones ya. Claro, pero digo, el gobierno no puede permitir que alguien que dice yo cometí un delito exactamente, participe de ese proyecto. Entonces digo, todo eso creo que es un elemento, y acá viene la pregunta, ¿al gobierno le conviene o no le conviene esto? Desde el punto de vista de la política no hay duda que le conviene. Obvio. ¿No es cierto? Porque bueno, cualquier opositor que hasta hace 2 meses hablaba mal del gobierno, hoy tiene que tratar de hablar adelante un juez. Claro. De manera tal que, digo, políticamente le conviene. Sí. Pero ¿le conviene lo otro o no? Bueno, el gobierno está atravesando un periodo singularmente crítico desde el punto de vista de la política económica, lo hemos hablado acá en los programas anteriores, y esa contracción del nivel de actividad, que seguramente a medida que lleguemos a fin de año se podrá usar con mayor precisión el término técnico recesión, porque habrán pasado 2 trimestres con caída del nivel de actividad, digo, no le conviene que caiga el nivel de actividad. Claro. Ahora, te voy a decir algo que creo que es muy importante y que es el punto en el cual la economía, el análisis económico, tiene que dejar paso a otro tipo de consideraciones. Uno puede a lo mejor hacer un modelo económico y medir el impacto que tiene este shock que ha habido en la justicia sobre el nivel de actividad, ¿no? Ahora, yo digo, uno debe dar un paso hacia otra consideración que es más de naturaleza ética. Yo creo que la sociedad debería, y los economistas en particular, asumir que con prescindencia de que el efecto sea más o menos contractivo, resulta una necesidad que la sociedad sea capaz de depurarse de aquellos elementos que transgreden las leyes. Pero no se puede pensar en una sociedad capitalista moderna si las leyes no se respetan. Obvio. Y lo que ha ocurrido acá es claramente violación de leyes, con complicidades del Estado, del sector privado, de la estructura política, de quien sea. Entonces digo, podemos discutir sobre los efectos contractivos que puede tener, pero tenemos que tener la esperanza y la convicción de que ese es un camino que debe recorrer la Argentina para que, para ser una sociedad que realmente respete las leyes, que es un déficit muy grande. Y después de ese paso, te digo, sociedades que no respetan las leyes, al menos en el capitalismo occidental, no se desarrollan. Las sociedades que se desarrollan son las leyes que son capaces de asumir el cumplimiento del marco legal que las regula. Hemos conocido mucho de esas sociedades y sabes completamente sobre Por eso digo. Entonces, me parece que todos, desde cada lugar, debemos hacer un esfuerzo por acompañar un proceso. Porque existe la tentación, alimentada por algunos intereses, de decir, bueno, no, en realidad es todo lo mismo. Estos que robaron, pero también robó Menem, que está condenado y es senador por una extraña explicación de los fuegos. Robaron, entonces, si todos son lo mismo, entonces es como estar perdonándolo un poco a estos que objetivamente hay un montón de elementos de prueba para juzgarlo. Y si alguno en algún proceso anterior resultó absuelto por complicidad de un juez, y obviamente estoy pensando en el juez bailarín, que fue Yarvide, bueno, deberá revisarse eso. Ah, sí, por supuesto. Pero bueno, ojalá eso ocurra, porque si no, de nuevo estaremos repitiendo nuestra historia y de nuevo tendremos condenados sentados en el Senado sin que el Senado le quite los fueros para que vayan a cumplir la condena. Totalmente de acuerdo. Hermoso cierre. Esperemos que sea así. Esperemos. Hay que ver el transcurso de esta semana qué es lo que pasa. Seguramente. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos, los empresarios. Vamos a hablar con ellos porque me dejó precisamente, Alfredo, el comentario justo para pegarlo con lo que ocurre en el sector empresarial. Ya volvemos. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro.
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Abra cuidadosamente la compu, rellene con amor cada ítem y cuando vea que está a punto, le clava un aceptar. ¡Listo! Disfrute de este préstamo servido en bandeja. Bancor presenta el préstamo personal que se cocina en 3 minutos. Hasta 300.000 pesos. Lo sacás fácil por home banking, mobile o cajero automático. Y lo cancelás hasta en 72 cuotas. Más info en bancor.com.ar. Exquisito, Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Bien, Roberto Barberi y Francisco Baccaro son presidente y vicepresidente primero del Foro Productivo Zona Norte. Nos trajo la revista que acaba de salir con un reportaje casualmente a Alfredo Blanco. Y nuevos convenios para el tema de socios, trabajando en conjunto con la seguridad, y ya hay fecha para la cena anual que tiene el Foro Productivo Zona Norte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas Bueno, tardes. lo escucharon, Alfredo, yo quiero preguntarle si... ¿Cómo impacta todo esto en ustedes? Ya venimos con una devaluación de casi el 80% del dólar en un año, 30 y pico % de inflación, tasas de interés realmente exorbitantes donde no se puede acercar a un banco, hay que pasarlo de largo, condicionamientos de proveedores, corte de la cadena de pagos. ¿Cómo están? Sí, no todos los sectores están tan mal, ¿no? Hay sectores que sí están mal, otros afortunadamente otros no están tan mal. Pero es muy bravo, es una situación muy difícil. Yo creo que va a ser una de las crisis. Nosotros hemos pasado varias crisis, pero esta es una crisis más complicada después de la de 2001, ¿no? ¿Pancho? No, yo pienso más o menos lo mismo. Vos que sos un inversor natural. No, sí. Por naturaleza, mejor dicho. Exactamente. Yo creo que estamos pasando por una situación difícil y hay sectores que le va bien, hay sectores que están con problemas y hay otros sectores que contribuyen para que la cosa se ponga más difícil. Por ejemplo, estaba hablando con algunas entidades bancarias y ellos han reducido la calificación que tienen en las empresas porque, bueno, por el comentario del nivel de riesgo. ¿Han reducido la calificación de crédito? Sí, sí. Ah, ¿le han bajado el nivel de crédito? Sí, le han bajado el nivel de crédito. Eso yo estoy relacionándolo con la suba de algunos cheques devueltos que hay, ¿no?
O sea que creo que eso, yo estuve hablando con algunos bancos y ellos, por consejo de su sector de riesgo, están bajando la calificación crediticia de las empresas y para mí eso es una de las causas que ayuda a que haya cheques de devuelta. Pero de todas maneras creo que, como decía recién Alfredo, esto es algo que tenemos que pasarlo. Creo que es un camino que hay que pasarlo y que a lo mejor ya esta mañana lo escuché a algunos funcionarios del gobierno que están hablando de 9 meses difíciles y la verdad que yo no daría fechas. Sería bueno que nos pongamos todos de acuerdo que va a ser épocas difíciles. Claro, menos con estos funcionarios que dijeron primer semestre, segundo semestre. O sea, venimos corriendo los semestres, ¿viste? Pero todo eso responde a una presión que hay, ¿no?, de la gente para ver cuándo va a empezar a andar todo bien. Y andar bien no es una cuestión de un milagro, es cuestión de que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Y sin duda estamos en un país que durante muchísimos años hemos estado gobernados por gente que prácticamente lo han asaltado el Estado. Y de repente todos pretendemos tener una economía parecida a la alemana, sin inflación, sin nada. Y la verdad que cada uno reacciona en función de lo que le viene pasando y teniendo en cuenta que estamos ante una gran crisis, como recién decía Roberto, y muchos tratan de cubrirse, entonces aumentar los precios más de lo que tenés que aumentarlos para cubrirse. Eso son lo que hacemos todos los empresarios de alguna manera, aplicamos la devaluación en forma directa sin tener en cuenta de que hay factores que no se actualizan, ¿no es cierto? Siderurgia, por ejemplo. Pues, claro, el producto siderúrgico se han actualizado al valor del dólar, cuando tienen mano de obra e insumos nacionales que no aumentaron. No justifica bajo ningún punto. Y vos recién lo decías, la inflación espera desde el 32, pero en lo que va del año es un 20. Claro. Y de enero a hoy el dólar aumentó un 62%. Entonces, evidentemente hay 40 puntos por encima de todos los valores que en algún momento vamos a tener que hacer algún análisis de precios. Los mismos productos, la canasta familiar con los precios en supermercados. Yo creo que hay aumentos que no son justificados, simplemente son porque no sabemos lo que viene y la gente trata de cubrirse. Y la misma gente cobra su sueldo y va y consume todo para que no se le caiga el poder adquisitivo del salario esperando hasta cuándo va a consumir. Entonces necesitamos que el país pase por una serie de circunstancias para que definitivamente no volvamos a tener dentro de 10 años otra crisis similar a esta. Se nos vuelve a atrasar el dólar, le echamos la culpa a la gente que viaja al exterior, no sabemos a qué echarle la culpa, pero definitivamente tenemos que tener un país competitivo. Hoy por hoy tenemos toda una industria de pymes que solamente pide que le den a la gente poder adquisitivo para ellos poder vender y de alguna vez tenemos que tener las pymes que piensen en exportar al mundo. Y para eso hace falta materias primas competitivas. Y si tenemos un mercado totalmente cerrado, las materias primas valen lo que los grandes empresarios quieren vender. Ahora, Roberto, sí, porque acá hay una cuestión muy... lo decía Francisco, es decir, esta es una cuestión cíclica. Ahora, vos seguís aumentando precios. ¿A quién le vendes? No, claro, se va achicando el mercado terriblemente. Por eso yo le decía a Francisco lo de la siderurgia, que aumentó, que eso traslada todo, hierro, chapa, la construcción, va directo, la herrería. Y bueno, y no sé cómo el gobierno no puede llegar a controlar, meterle presión a esta gente, que ha trasladado la devaluación entera a precio. Y a nosotros nos llegan las listas dolarizadas y compramos hoy, nos llega la factura, tenemos para 7 días, con el valor de dólar 7 días. O sea, hoy te llega el material y vos no sabes. Claro, se han checado los plazos inclusive también. Sí, pero no sabés qué precio lo vas a pagar. No sabés qué precio vas a pagar. Y si tenés 30 días, que son muy pocos, lo puedes tener 30 días, y le compraste el dólar 28 y cuando lo pagás el día, dentro de 30 días, te ajustan el diferencia de cambio, que son millones de pesos. ¿Y cómo vendes? Y bueno, es lo que hemos hecho toda la vida, la pyme, haciendo malabarismo, inventando, buscando la forma tratando de vender contado. Si vendes con un cheque a 30 días, lo vas a descontar y te llevan el 4 o 5%. Claro, es muy difícil. Hay otra faceta que no la estamos viendo acá, que es la parte social. Si esta crisis no son 2 meses, son 9, son 10, son 11, va a ser muy difícil la parte social. Estamos con un 35% de pobres que ya venían ahogados, más todo lo que están generando día a día. Es muy complicado. Yo creo que el gobierno y los empresarios con sindicalistas deberían empezar a hablar
¿cómo vamos a tratar de colaborar para contener esta situación social si no vamos a tener un fin de año muy complicado? Claro, lo que decía Francisco es cierto. Cuando vos tenés una devaluación del dólar y el dólar lo llevas a precio, aumenta la canasta familiar, y al aumentar la canasta familiar aumenta la cantidad de pobres, porque el tipo que estaba en el anterior renglón de la canasta familiar tampoco puede seguir, puede llegar al nuevo precio de la canasta. Totalmente, están lejísimos, ya no llegaban antes, imagínate ahora que se están achicando, no hay horas extras. Hay muchas suspensiones, afortunadamente todavía no son masivas. Ahora, el tema es cómo salís de un circuito donde estás pagando LEVAC al 47%. Es decir, se hace realmente imposible para cualquier tipo de empresa poder acceder a financiamiento, inclusive para una nueva inversión. ¿Sobre qué base invertís? Nadie piensa en una está todo inversión, suspendido. nadie piensa en inversión. Las inversiones están frenadas. Hay muchas posibilidades de inversión y todo, pero hoy ni las analizás hasta que no se aclare este panorama, porque te hablan de tasas subsidiadas del 27%. Tampoco es una tasa para financiar una inversión. No, para nada. Si tendemos a un país razonable, tenemos que llegar a tener inflaciones de un dígito en cualquier momento. Algún día lo lograremos, pero si vos estás haciendo una inversión, estás haciendo una inversión con un crédito 5 o 10 años. ¿Y cómo hace con las tasas? Pero ahora digo, ¿cuál es cómo ven ustedes la solución futura? Si ven algún tipo de solución, teniendo en cuenta de que estás pendiente de que el dólar no suba más de 30, 31, 32 y estás pendiente de una tasa de interés de las levadas del 47 al 45 con una inflación que no sabes cómo controlarla. ¿Cómo? Y la verdad que no sé, eso lo deberían saber los técnicos del Ministerio de Economía, ¿no? Lograrla. Que creo que tampoco lo saben. Claro, el problema es que lo viene, porque el dólar se escapa un poquito y suben la tasa de interés. O toman ahora un guante de China para mejorar un poco reservas, o sea, seguimos endeudándonos más. El tema de endeudamiento no lo estamos viendo porque estamos hay otras prioridades. Estamos preocupados por lo otro. Incendio, ¿cierto? Pero tenés 2 puntos del PBI que pagás en tasas de interés. Exactamente, pero realmente es un tema muy serio, así que no se puede tomar deuda indefinidamente, que también lo hacen las provincias, ¿no? Pero no se puede seguir tomando deuda por tiempo ilimitado, porque realmente hay una situación que se va a poner muy seria. Alfredo decía recién del impacto que significa el tema de la corrupción, los cuadernos, este conflicto que hay, se está develando la justicia. ¿Cómo impacta eso? ¿Ustedes lo sienten también de esa manera? ¿Puede llegar a impactar en una economía? Yo sí te tengo que decir la verdad, en el fondo, si bien es cierto que creo que va a afectar la economía, porque hay muchas cosas que se siguen paralizando. No sé cómo van a actuar las empresas que están contratadas, ¿no? Yo veo que las obras de circunvalación acá siguen trabajando hasta de noche, pero no sé cómo va a afectar inclusive Córdoba. Pero yo te digo que en el fondo te puede producir una cierta alegría pensar que si nosotros eliminamos con todo esto los posible corrupción futura, es probable que podamos determinar o detectar un país distinto y que empecemos a trabajar de otra forma, en donde la corrupción no forme parte de los costos de nada y en donde realmente en algún momento el Estado pueda bajar su presión impositiva como consecuencia de que está dominando el gasto, y ahí empezarán a venir las inversiones. Es probable que en una Argentina en el mediano y largo plazo el futuro es muy promisorio. O sea, Argentina no tendría que estar pasando lo que nos pasa, de no ser de que lo estamos manejando mal. Sí, pero yo creo que este tema de sobornos y demás en las empresas involucradas deberían tratar que no se paren todas las obras, ¿no? Por ejemplo, pero como decía Alfredo, te traen un certificado IEXA o un certificado de electroingeniería o de CHEDIAC. Lo firmo, no, pará, déjalo ahí, lo vamos a ver dentro de un rato. Las empresas la han auditado ya de que ha asumido este gobierno 3 o 4 veces. Entonces esa obra que tiene, yo estoy cuidando a la gente. Si vos sumás 5.000 de acá, 6.000 de acá, y llegás a 50.000 personas enseguida. Sí. Entonces las represas ya están auditadas porque le buscaron, porque ya tenía estos antecedentes, ¿no? Porque aparentemente estaría todo en orden y bueno, dale vía libre que por lo menos esa obra. Y habrá otras más que están auditadas, que ya hace un lado que han renunció Ferreira, renunció Rogio. Sí. Supongo que si la empresa va a seguir lo mismo, y la van a seguir manejando lo mismo ellos. Claro, me parece que eso sería una lógica. Si hay una obra sospechada, frena. Es revisar todo, pero los otros hay que darle curso porque si no, el parate va a ser muy grande. Bueno, Macri dijo que ya ha terminado la corrupción en la obra pública, esperemos que sea así. Técnicamente se ha terminado hace ya, cuando ellos empezaron,
teóricamente había terminado. Sí, sí, pero hay que hacer leyes, porque esto va a aflojar un poquito. Sí, de todas maneras, hoy fuerza, tener un acto de corrupción sería medio ilógico, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Creo que alguien antes de pensar en algo de eso lo pensaría varias veces. Creo que lo van a pensar varias Por lo veces. menos eso ya con este susto, algunos lo van a pensar, ¿no? Francisco, ahí antes que nos vayamos, el 27 de septiembre hacemos nuestra cena la cena anual. anual. Que el título es Consenso. ¿Cómo podemos hacer para lograr consenso, para ir achicando Va a estar bueno eso, la ¿eh? grieta? Está bueno eso. El Comipaz va a estar y bueno, va a contarnos un poco cómo han trabajado ellos en otras circunstancias para lograr algún tipo de consenso en la sociedad, porque tratemos de ir acercándonos a un país más unido. Nos hacemos más humanos. Exactamente. Así que bueno, los invito, desde luego que vos te has invitado siempre. Por supuesto. Pero... No, pero este año estoy contento. Roberto, Francisco, muchas gracias. Gracias a vos por por habernos invitado. Cuando regresemos, el vocal por la minoría del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, Esteban Brieva, va a estar con nosotros. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Queremos más espacios para encontrarnos. Tenemos 2 parques educativos funcionando y vamos por 6. Lo más lindo para los más humildes. ¿Sabés qué? Iban a estar los chicos todo el día acá. Córdoba, capital social. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. Capitalizar es transformar nuestro dinero en un capital para preservarlo y obtener beneficios. Beneficios como este. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. IMIX, Droguería Oncológica. Lo más importante para mí es estar unidos. Porque tener salud es estar unidos. Súmate también a los planes de salud del Hospital Italiano. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos.
Bien, venimos a Córdoba. Córdoba, donde hay obras sin control. Y uno debiera preguntarse si estas obras sin control son parte de una estrategia delictiva por parte del gobierno de la provincia de Córdoba. El vocal por la minoría del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba denunció concretamente de que desde la provincia se transfieren a Caminos de la Sierra 4.300 millones de pesos donde no se puede auditar bajo ningún punto de vista. Yo le sugiero que haga una reflexión, que usted reflexione sobre quiénes son los que están circulando por Comodoro Pi y quiénes son los que precisamente están manejando la obra pública en la provincia de Córdoba, y saque sus conclusiones. Esteban Bría está con nosotros. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, ¿esto es el principio o la continuidad? No sé si es el principio o es la continuidad. En realidad yo aspiro a que esto sea parte de un cambio. Es decir, en los tiempos modernos creo que la sociedad le exige, como le exige a las empresas y a los proveedores que presten mejores servicios, creo que le exige al Estado también que preste mejores servicios. Y parte de ese requerimiento que le hace al Estado es que sea más transparente. No importa si algo se hace bien o se hace mal puertas adentro, es necesario que lo bueno y lo malo sea auditable por la sociedad, que todo peso que se gaste de las arcas provinciales tenga trazabilidad y que se pueda saber de dónde sale, a dónde va, quién lo cobra, qué es lo que se hace con ese peso, qué es lo que se deja de hacer, qué es lo que se compra. Creo que hoy, con la tecnología que hay, no es tan complicado como puede haber sido años atrás controlar todo eso. ¿Esos pasos que decís vos se hacen? En algunas cosas sí, en otras no. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no se hace con los organismos descentralizados de la administración provincial, que tienen controles muy laxos en algunos casos y casi inexistentes en otros. Camino de la Sierra es uno. Camino de las Sierras o las empresas del Estado, las agencias, es decir, el andamiaje administrativo de la provincia es muy grande y entendemos que no importa cuál sea el mecanismo o cuál sea la vía por la que se gasta el presupuesto. Todo el presupuesto público debería poder ser auditado, porque eso da tranquilidad y garantía a los administrados, es decir, a los cordobeses, de poder saber qué es lo que se hace con su dinero. Camino de las Sierras, hay transferencias de distintos, por parte del Estado y por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Claro, así es. El Camino de las Sierras usa tres fuentes de financiamiento, tres grandes fuentes de financiamiento que podríamos rápidamente... ¿La propia? Una. La propia, es decir, lo que recauda la empresa, lo que toma de la ASIF a través de créditos y lo que la provincia le entrega a cuenta de futuro aumento de capital. Además, también lo hace a través de convenios, que esa sería la forma en que debería hacerlo. Es decir, la provincia puede contratar a Camino de las Sierras para que haga una obra, pero tiene que hacer eso, un contrato. Es decir, contratar a una empresa para que haga una obra, transferir los fondos y que esa empresa rinda cuentas de cómo gastó esa plata. Esa es la forma que debería hacerse. Así lo hizo con una parte muy pequeñita de todos los fondos que va a administrar y que está administrando Camino de la Sierra. Esos fondos, que fueron para el despeje de la traza de la autovía Córdoba-Río Cuarto, todavía Camino de las Sierras no los ha podido rendir correctamente. Yo decía la semana pasada que había un dato muy singular que acá todavía no se había o no había explotado y terminó explotando justamente con este aporte que has hecho vos desde el Tribunal de Cuentas de la provincia, y que es la expropiación, las expropiaciones que se realizaron por la Ruta 36 a los propietarios, que nunca se supo cuánto se pagó, pero sí se supo que en muchos casos se pedían mucho más de lo que realmente valía una hectárea, por ejemplo, expropiada. Bueno, para eso existe un procedimiento que es a través del Consejo de Tasaciones, que establece el valor de la tierra. ¿Se tasó esa tierra? Y no lo sabemos. En algunos casos sí, en otros casos no podemos dar fe. ¿Los pudiste ver vos a través de...? No, porque no han presentado esa documentación. Esa es la crítica que les hago a la parte que debían rendir.
Por el otro lado, también se le hacen aportes a Camino de las Sierras a cuenta de futuros aumentos de capital. Ahí quería llegar. ¿Qué implica esto? Que la provincia le transfiere plata a una empresa, pero para capitalizar la empresa. Después esa empresa debe adquirir bienes con esos fondos y emitir las acciones correspondientes contra esos bienes y esas acciones dárselas a la provincia. Eso no va a pasar porque estos fondos se utilizan para hacer obras y que las obras no son de Camino de la Sierra porque se hacen sobre las rutas que son de la provincia. Entonces, nunca se va a capitalizar. Por lo tanto, Camino de la Sierra va adquiriendo una deuda para con la provincia que le va a ser muy difícil. ¿No hay peculado ahí? Bueno, eso lo tendrá que definir la justicia. Pero a tu juicio. No podría, porque no conocemos a ciencia cierta bien en detalle. Claro, pero vos lo los acabas de decir de movimientos. un lado muy singular, es decir, hay un aporte de capital que no es capital, porque porque no pertenece precisamente a Camino de la Sierra, sino a la provincia de Córdoba. Hay un aporte de capital que veo muy difícil que pueda capitalizarse, porque se gasta en otra cosa. Claro. Lo que debería ocurrir acá es que se deje esa mecánica y se empiece a transferir los fondos por mecanismos que permiten el control. Tampoco pasa con los créditos que toma de la ASIF. Claro. Porque la ASIF también tiene un control muy superficial. Claro, lo complicado de todo esto es que además de no poder controlarlo por el Honorable Tribunal de Cuentas, del cual vos sos vocal de la minoría, tampoco se puede controlar cotidianamente. Es decir, esto aparece en un balance a fin de año y recién ahí vos tenés la oportunidad de verificar eso. Yo leía, por ejemplo, un argumento de un funcionario del gobierno de la provincia diciendo están las ejecuciones que se pueden discutir en la legislatura. En la legislatura no se ha podido jamás discutir una cuenta de inversión de cierre de fin de año. Siempre se han negado a discutir precisamente eso. Pero además, eso es solamente una parte del problema. Acá lo que nosotros estamos reclamando es que haya transparencia en el gasto para que se pueda controlar y evitar cuando hay algo que no está bien. Porque incluso si pasara todo eso, debatir el tema después de que la obra se hizo, se pagó, se gastó, es muy tarde para las arcas provinciales. Entonces, el control preventivo lo que posibilita es alertar sobre cualquier error o cualquier cosa que esté mal en el proceso y corregirlo sobre la marcha. Si uno audita, hace el control posterior, es decir, después de que se hizo el gasto, uno podrá ver todo lo que estuvo mal, pero ya es una autopsia. Claro, el control preventivo es el médico. Claro. Me dice, oiga, mire, me parece que acá tiene que tomar este remedio, acá tiene que tomar este otro, acá no puede... Es decir, que en este procedimiento que utiliza el gobierno de la provincia vos no podés tener acceso a sobreprecios de la provincia y que se hayan pagado o redeterminaciones de precios. Lo que pasa es que todo eso pasa dentro de la empresa, dentro de Camino de las Sierras, que no tiene control directo del Tribunal de Cuentas. ¿Hay sobreprecios y redeterminaciones en la provincia? ¿En la obra pública? En la obra pública de la provincia hay redeterminaciones, pero ahí se puede controlar y si uno advierte que hay algo que está mal, lo puede decir. En cambio, de las otras, usando los otros procedimientos, no se puede hacer ese aviso preventivo. ¿Has encontrado irregularidades en eso? Hemos encontrado y son las que hemos tratado de hacer públicas y que hacemos permanentemente y muchas otras que se resuelven internamente. La idea no es hacer una oposición destructiva, sino muy por el contrario, hacer una oposición constructiva y nosotros todos los días le marcamos a cada uno de los ministerios cuando hacen algo que entendemos que no es correcto para que lo rectifiquen. ¿Y hay rectificaciones? Sí, la verdad que sí. Tengo que decir que en muchos casos los ministerios toman positivamente nuestras recomendaciones y las corrigen. ¿Qué otros datos has encontrado que son con presuntas irregularidades que eventualmente signifiquen, digamos, alertas para el gobierno o para la sociedad misma, que es la que pone la plata? Bueno, la verdad que es una pregunta amplísima, un sinfín desde cuestiones administrativas. Pero la más importante, la que aparte de Camino de la Sierra, la más importante que hayas encontrado.
Bueno, hemos hecho muchas objeciones en materia de seguridad respecto a las contrataciones directas que se venían haciendo, y la verdad que... sobre móviles, chalecos esas y son armas. las que han tomado Estado Público, pero en realidad sobre un montón de operaciones, y la verdad que han ido rectificando eso, y prácticamente podría decirte que no se hacen más procedimientos de contratación directa en materia de seguridad. Se van tomando en cuenta los aportes que hacemos, y la verdad que eso es muy positivo. Esperemos que esto también sea tomado en cuenta y que podamos echar un poco más de luz sobre obra pública provincial, que la verdad que es muy grande y muy importante, y sería muy bueno que se puedan conocer en detalle. ¿Crees que estos coletazos, que pueden recibir coletazos de lo que está ocurriendo a nivel nacional? No, creo que son dos cosas distintas. La verdad que no podría aseverar, pero creo que son cosas diferentes. Esteban, muchas gracias. No, gracias por venir. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pilaí Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Reina Hada Peluquería. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Bien, me parece que es difícil a esta altura que el vínculo entre política y corrupción nos llegue a sorprender. Es algo de lo que decían tanto Vaccaro como Barberis. Tampoco que como delito consagrado sea un importante medio de influencia. Digo esto porque, por eso quizás la conmoción que origina la obscena exhibición y exposición del dinero mal habido, diría es normal. ¿Y por qué digo es normal o casi normal? Porque esto se maneja según amerite la ética de la política sobre el esfuerzo del ciudadano. Tal vez el error como sociedad sea no comprender que un gobierno que dura mucho tiempo se descompone poco a poco sin notarlo. Y esta no es una frase mía, esto lo decía Montesquieu. Y encaja perfecto en lo que ocurrió en el país y puede ocurrir, y en Córdoba particularmente ocurrió o también puede llegar a ocurrir. Y yo digo que la explicación de Esteban Bría, en todo caso, sobre los circuitos donde la presunción de corrupción es posible, resultan directamente evidentes. Son evidentes.
Y esto, de alguna manera, provoca que uno se interiorice más en el análisis. Fíjese que la contabilidad creativa ha sido utilizada a destajo por Unión por Córdoba, estimulados particularmente por la impunidad. Y yo quiero referirme a algo particular, donde hay que asentar precisamente el concepto, y es la Ley de Estado Nuevo. La Ley de Estado Nuevo no fue un instrumento cualquiera. Fue el diccionario donde abrevó Unión por Córdoba para conformar la armadura caquistocrática de poder. Es decir, toda la ingeniería de poder. La conjunción que con astucia política, hay que reconocerlo, y protección jurídica, que es lo que armó, construía el engaño que escondía dos armas letales: la corrupción y la impunidad. Encapsular y ocultar la información, tal como lo describía Bría, o lo describe Bría en este tema de Camino de las Sierras. Es decir, cleptocracia pura. A lo ya dicho podemos agregarle algunos derivados: nepotismo, clientelismo político y hasta peculado, que evidentemente para hacerlo hay que ir a la justicia. Pero Unión por Córdoba sustentó con tanta inteligencia maliciosa la ley de Estado Nuevo como si fuera un legado de Thomas Jefferson o James Madison. Ahora en Córdoba no, en Córdoba no hacen falta cuadernos. En Córdoba está la estructura, están las agencias. Las agencias son los instrumentos de aquella ley de nuevo Estado que sin control reciben las transferencias del Estado para administrarlo al albedrío. Eso ocurrió con Camino de la Sierra y ocurre con todo el resto de las agencias. Dinero y personal que surgió de la transferencia y el achicamiento y pago de favores políticos. De aquel costo de la política que decía De la Sota para terminar con la bicameralidad, que terminó por enterrar el federalismo provincial y que terminó trasladando todo el personal del costo de la política, ¿a dónde? Al Estado descentralizado, a las agencias. Se reemplazó entonces el sentido de un Estado serio y global por un archipiélago de dudosa eficacia y moral. ¿Hacen falta ejemplos? Lo tenía lo de Bría. Y la semana pasada dije y lo repito: escuelas, gasoductos, Central Pilar, caminos, hoteles, contrataciones directas, aulas contenedoras, guardapolvos, ruta, Córdoba bursátil. No es solamente los 4.300 millones de Casisa. No es eso solamente, es toda la obra pública y las licitaciones sospechadas. Son licitaciones para salud, educación, seguridad. Es el despilfarro del dinero cordobés sepultando la fe onírica de la sociedad, es decir, sus esperanzas. Unión por Córdoba y sus gobiernos están frente a un dilema: que el cuaderno Gate o el lavallato los termine involucrando, y temen. ¿También saben por qué? Porque los peligros visibles nos atemorizan menos que los horrores imaginarios. Esto lo cita Shakespeare en su obra. Un arrepentido puede hacer volar por el aire un nuevo mandato del peronismo cordobés. Y con ello también será el fin de la idiotización mediática de grandes masas electorales, así como lo definía el filósofo italiano Michelangelo Bovero. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Ci lo sa, se dice en muchos casos en italiano. Solo queda la esperanza de que en algún intersticio de la justicia provincial aparezca alguna vez la independencia de esa justicia que esperamos, para conocer concretamente los episodios de presunta corrupción que existieron y existen en la provincia de Córdoba. Negarlo sería de una necedad total y absoluta. Admitirlo es cuestión de personas serias, normales, con conducta, con moral y con ética. Quizás lo que nos falta como sociedad y como le falta concretamente a aquellos que nos gobiernan. Hasta la semana que viene. Auspiciaron Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A.
da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Empezá a invertir hoy con Pilaí. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar.